La sangre que escurría por mi rostro aquella noche de celebración no era únicamente mía. Era el punto final de más de 3 décadas creyendo en un hillo que nunca existió. Mi nombre es Ernesto Aguirre Montoya. Tengo 61 años de vida, y durante 30 de ellos levanté una empresa constructora valorada en casi 3 millones de euros aquí en Barcelona. Siempre pensé que había formado 2 hijos excepcionales. Valentina, mi orgullo absoluto, una cardióloga brillante de 35 años. Y luego estaba Mauricio. Mauricio siempre fue mi cruz más pesada. El 19 de junio de 2022, había preparado una reunión especial en mi residencia del Paseo de Gracia. 50 invitados selectos, socios comerciales, amistades de toda la vida, algunos parientes cercanos. La propiedad lucía impecable. Los jardines resplandecían bajo las luces decorativas. El aroma de la carne asando se llenaba el ambiente. Era una velada para celebrar los logros, la familia, todo aquello que había construido con esfuerzo durante décadas. Cerca de las 9:30, mientras alzábamos copas de champán importado, escuché el portón eléctrico abrirse con ese rechinido que llevaba semanas pidiéndole al encargado que reparara. Era Mauricio. Incluso a la distancia, su manera de caminar revelaba todo. Pasos vacilantes, hombros hundidos, esa postura que había aprendido a identificar cuando llegaba ebrio siendo apenas un adolescente. «Padre», vociferó desde el extremo opuesto del jardín, su grito cortando las conversaciones como una navaja. «Tenemos que hablar ahora mismo». Los invitados voltearon. Elena Córdoba, mi socia principal, me observó con inquietud. El doctor Salazar, nuestro médico familiar, arrugó el entrecejo. Mantuve la compostura, pero algo en mi interior se tensó como un resorte. Mauricio se aproximó tambaleándose, sus ojos enrollecidos, el cabello revuelto, la ropa desarreglada. Patricia, su esposa, caminaba varios pasos atrás con esa mirada calculadora que había aprendido a reconocer en los últimos tiempos. «Hijo, estamos en medio de una celebración familiar», le dije con calma, acercándome. «¿Por qué no pasas a la cocina y te preparas un café?» «Al diablo con tu café», gritó, provocando que varias señoras mayores se sobresaltaran. «Necesito 400.000 euros. Y los necesito antes de que termine esta semana». El silencio que siguió fue tan espeso que podías cortar el aire con un cuchillo. 400.000. La cifra quedó suspendida como una bomba de tiempo. «Mauricio, has estado bebiendo», murmuré intentando mantener la voz baja. «Mañana conversamos en mi despacho, como personas adultas». Adulto se soltó una carcajada amarga que no reconocí. «Tú me has tratado como un crío durante años. Controlando cada céntimo, cada elección. Ya cumplí 32 años, ¿entiendes?» Sentía las miradas de 50 personas clavándose en nosotros. El doctor Salazar se acercó discretamente, probablemente pensando en intervenir. Elena susurró algo al oído de su marido. «Hijo, te lo suplico», intenté una vez más, extendiendo mi mano hacia él. «No hagas esto aquí». «¿No aquí? ¿Frente a qué?» «Frente a tus amiguitos millonarios». Su voz destilaba veneno. «Que todos sepan qué tipo de padre eres. Que sepan que tu propio hijo te ruega ayuda y tú lo desprecias». «Mauricio, jamás te he despreciado. Siempre he estado presente para». «Mentira», estalló. Y entonces ocurrió. En un instante que pareció transcurrir en cámara lenta, tomó una botella de vino reserva que reposaba en la mesa más cercana y la estrelló contra mi frente. El cristal estalló en 1000 pedazos. El vino se mezcló instantáneamente con mi sangre, creando ríos carmesí que descendían por mi rostro, manchando mi camisa blanca predilecta. El dolor fue inmediato, punzante, pero no se comparaba con la humillación. «Deberías desaparecer, anciano», bramó Mauricio mientras yo me tambaleaba hacia atrás. «Deberías morirte y dejar el patrimonio a quienes realmente lo merecemos». Los gritos de los invitados fueron instantáneos. Elena corrió hacia mí con servilletas. El doctor Salazar empujó a Mauricio hacia atrás. Alguien gritó que llamaran a emergencias. Patricia, curiosamente, no movió un solo músculo para auxiliarme ni para contener a su esposo. Pero con la sangre goteando sobre el césped que había estado cuidando personalmente esa misma mañana, hice algo que nadie anticipaba. Sonreí. Con la sangre corriendo por mi mejilla, mirando directamente a los ojos furiosos de mi hijo, esbocé la sonrisa más serena y genuina que pude. «Gracias por el obsequio, Mauricio»,
dije con una voz tan calmada que hasta yo me asombré. Ha sido precisamente lo que necesitaba. La expresión de su rostro se transformó al instante. La ira mutó en desconcierto, luego en algo semejante al pánico. Los invitados se enmudecieron sin comprender mi reacción. Porque ellos desconocían lo que yo sabía. Ignoraban que durante los últimos 6 meses me había estado preparando exactamente para este momento. No entendían que aquella sonrisa no era de resignación. Era de victoria. Esa sonrisa en medio del caos desconcertó a todos los presentes, especialmente a Mauricio. Observé cómo sus pupilas dilatadas parpadeaban con incertidumbre, como si mi serenidad hubiera cortocircuitado su cerebro intoxicado. Había esperado lágrimas, súplicas, quizás que me derrumbara como el viejo indefenso que él imaginaba. El doctor Salazar se aproximó de inmediato con su maletín. Ernesto, debemos llevarte a urgencias. Esta herida necesita puntos. No será necesario, Arturo, respondí con esa misma calma que parecía haber paralizado el tiempo. Es apenas un rasguño. He sufrido accidentes peores en las obras. Patricia finalmente reaccionó, pero no hacia mí. Se acercó a Mauricio y le susurró algo al oído que no alcancé a escuchar, aunque por la tensión en su rostro intuí que no era exactamente un reproche por haberme atacado. Padre. La voz de Valentina atravesó el aire desde la entrada del jardín. Mi hija había llegado tarde debido a una emergencia en el hospital. Su rostro palideció al verme ensangrentado. ¿Qué demonios sucedió aquí? Mauricio se giró hacia su hermana con esa sonrisa torcida que ponía cuando sabía que había cruzado los límites pero se sentía justificado. Le estaba aclarando a nuestro padre que ya es momento de que acepte la realidad. Ya no es ningún jovencito y sus hijos necesitamos su respaldo. ¿Su respaldo? Valentina se acercó lentamente con esa mirada que había heredado de mí, la misma que empleaba al analizar un caso complejo. ¿Te refieres a agredirlo con una botella como forma de respaldo? Era necesario, vociferó Mauricio mientras algunos invitados comenzaban a retirarse discretamente. Llevo meses suplicando ayuda y él finge no escucharme. Tengo complicaciones serias, Valentina. Complicaciones que podrían costarme la vida. Ahí estaba. La confesión que había estado guardando escuchar frente a testigos. Problemas que podrían costarle la vida. Exactamente lo que mi investigador privado, Fernando Castillo, había confirmado semanas atrás. Mi Guillo debía 400.000 euros a 3 casinos clandestinos. ¿Qué tipo de complicaciones, Mauricio?, preguntó Valentina con esa voz profesional que reservaba para pacientes difíciles. Eso no es de tu incumbencia, intervino Patricia tomando el brazo de su esposo. Es un asunto entre Mauricio y su padre. Primera vez en toda la velada que Patricia abría la boca para defender a Mauricio, y era precisamente para evitar que revelara más detalles. Esa mujer conocía perfectamente la situación. Todo lo que afecte a mi familia me incumbe, replicó Valentina mirando fijamente a su cuñada. Especialmente cuando encuentro a mi padre sangrando por culpa de tu esposo. Me limpié la sangre con una servilleta, manteniendo esa sonrisa que tanto los perturbaba. Señoras, no discutan por esto. Mauricio ha expresado sus sentimientos hacia mí con total claridad. Y se lo agradezco sinceramente. ¿Cómo puedes agradecerle? Elena Córdoba se acercó todavía impactada. Te ha atacado físicamente delante de todos. Porque has sido completamente honesto conmigo por primera vez en años. No existe nada más valioso que la honestidad cruda entre padre e hijo. Mauricio frunció el ceño, claramente confundido por mi reacción. Había venido preparado para una batalla, para gritos, para el drama que le proporcionara la justificación moral que necesitaba para exigirme el dinero. Mi tranquilidad lo desarmaba por completo. Padre, seguro que te encuentras bien. Valentina examinó mi herida con odio clínico. Podrías tener una contusión. Nunca he estado mejor, hija mía. Tu hermano acaba de entregarme el obsequio más valioso que he recibido en años. ¿De qué rayos hablas?, explotó Mauricio. Te pedí 400.000 euros. No te di ningún regalo. Claro que sí, dije volviéndome hacia él. Me diste claridad. Me mostraste exactamente quién eres cuando las circunstancias se complican. Me enseñaste que mi hijo, al que crié, eduqué y mantuve durante 32 años, es capaz de romperme una botella en la cabeza para obtener dinero. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Y sabes qué es lo más valioso de todo esto, Mauricio?, continué sintiendo como cada palabra caía como ácido. ¿Qué lo hiciste frente a 50 testigos?
Personas respetables que ahora conocen exactamente qué clase de hombre eres. Patricia tiró del brazo de Mauricio. Vámonos. Ya dijiste suficiente. No, dije firmemente. Todavía no terminamos. Mauricio vino a solicitarme 400.000 euros. Todo había comenzado sutilmente en enero de 2021. Recuerdo perfectamente aquel martes lluvioso cuando Mauricio apareció en mi despacho de Construcciones Aguirre con esa sonrisa encantadora que había heredado de su madre. Padre, tengo una oportunidad de inversión extraordinaria, me dijo sentándose frente a mi escritorio como si fuera cualquier otro socio comercial. ¿Qué tipo de oportunidad?, pregunté mientras revisaba documentos. Criptomonedas, padre. El futuro está ahí. Mi amigo Tomás Rivera tiene contactos en una empresa que garantiza rendimientos del 30% en 6 meses. Debería haberme percatado entonces. Tomás Rivera era el mismo individuo con quien Mauricio había tenido problemas en el instituto por vender respuestas de exámenes. Pero yo quería creer que mi hijo había madurado. Le entregué 40.000 euros. Para que aprendas, le dije. Pero exijo informes mensuales. Los primeros 2 meses, Mauricio llegaba puntualmente con documentos que mostraban ganancias fantásticas. Ahora comprendo que cualquier adolescente podría haber falsificado esos gráficos en una computadora. En marzo necesitaba otros 20.000 para duplicar la inversión antes de que cerrara la oportunidad. En mayo, 20.000 más porque el mercado estaba perfecto. Para agosto había entregado 100.000 euros a las fantasías de mi hijo. Cuando finalmente solicité ver mis ganancias en septiembre, Mauricio llegó con expresión abatida y una historia elaborada sobre hackeos y crisis del mercado. Su amigo Tomás supuestamente había desaparecido con los fondos. Padre, yo también perdí mi dinero, había dicho con lágrimas genuinas. Tomás nos estafó a todos. Voy a denunciarlo. Jamás presentó esa denuncia. Ahora comprendo por qué. El patrón se repitió en 2022, pero esta vez Patricia estaba más involucrada. Acompañaba a Mauricio a reuniones familiares, siempre con comentarios sutiles sobre mi rigidez, con el dinero, como otros padres ya habían repartido sus patrimonios. Don Ernesto, me decía con esa sonrisa que ahora reconozco como calculada, usted ha trabajado tanto toda su vida. ¿No cree que ya es momento de disfrutar viendo prosperar a sus hijos? En febrero de este año, Mauricio presentó otra oportunidad, una franquicia de restaurantes que requería 60.000 euros. Patricia había preparado un portafolio completo con fotografías y proyecciones. Les entregué el dinero nuevamente. 3 meses después, cuando pregunté por el restaurante, alegaron problemas con permisos municipales. Pero lo que realmente debería haberme alertado ocurrió en abril. Mi contador, Roberto Méndez, me llamó un viernes por la tarde. Don Ernesto, necesitamos hablar urgentemente. Hay movimientos en las cuentas que no coinciden. Al revisar los estados bancarios, descubrimos retiros pequeños pero constantes. 1.000 euros aquí, 2.000 allá. Cantidades suficientemente modestas para pasar desapercibidas, pero que sumaban exactamente 30.000 euros. Mauricio tenía acceso a esas cuentas porque yo, estúpidamente, había confiado en él como futuro heredero de la empresa. Cuando lo confronté, explicó que había estado adelantando gastos operativos, que repondría con las ganancias de sus inversiones. Ahí fue cuando contraté a Fernando Castillo, el investigador privado. No para espiar a mi hijo, sino para proteger mi empresa de lo que ya intuía eran estafas sistemáticas. Lo que Fernando descubrió fue devastador. Mauricio no había invertido ni un solo euro en criptomonedas o restaurantes. Todo había ido directamente a 3 casinos clandestinos en Barcelona, el Faraón en el Raval, la Ruleta Dorada cerca de la Barceloneta, y el Palacio del Azar en Grecia. Los registros mostraban un patrón obsesivo. Mauricio apostaba principalmente en póker y ruleta, con sesiones que duraban hasta 12 horas seguidas. Ganaba ocasionalmente, lo que explicaba su confianza inicial, pero las pérdidas eran devastadoras. Para mayo de 2022, debía exactamente 400.000 euros distribuidos entre los 3 establecimientos. Y los propietarios de estos lugares no eran precisamente banqueros comprensivos. Fernando me mostró fotografías, Mauricio saliendo del Faraón con el rostro hinchado. Patricia esperándolo en el automóvil. Conversaciones tensas con hombres de trajes costosos y miradas amenazantes. Don Ernesto, me había dicho Fernando la semana anterior, su hijo está en problemas graves. Esta gente no acepta excusas indefinidamente. Ahora,
mientras terminaba de limpiar los cristales de mi jardín, todo encallaba perfectamente. La desesperación en los ojos de Mauricio. La violencia súbita. Las palabras que Patricia le susurró durante la agresión. No habían venido a pedirme ayuda. Habían venido a cobrar una deuda que consideraba mía por el simple hecho de ser su padre. Pero se habían equivocado de hombre. Porque mientras ellos creían que aquella botella rota me había quebrantado el espíritu, en realidad había liberado algo que llevaba meses conteniendo, la determinación fría y calculada que me había convertido en millonario. Mauricio había jugado su última carta. Ahora era mi turno. 3 días después, mientras mi frente cicatrizaba con los puntos que Valentina había insistido en suturarme personalmente, recibí la llamada que había estado esperando. Fernando Castillo tenía nueva información que cambiaría completamente el panorama. Don Ernesto, necesitamos vernos inmediatamente. He conseguido acceso a información que supera todo lo que imaginábamos. Nos encontramos en el Café Imperial, un lugar discreto en el barrio de Sarri donde los empresarios discuten negocios sin temor a oídos indiscretos. Los registros mostraban un patrón obsesivo. Mauricio apostaba principalmente en póker y ruleta, con sesiones que duraban hasta 12 horas seguidas. Ganaba ocasionalmente, lo que explicaba su confianza inicial, pero las pérdidas eran devastadoras. Para mayo de 2022, debía exactamente 400.000 euros distribuidos entre los 3 establecimientos. Y los propietarios de estos lugares no eran precisamente banqueros comprensivos. Fernando me mostró fotografías, Mauricio saliendo del faraón con el rostro hinchado. Patricia esperándolo en el automóvil. Conversaciones tensas con hombres de trajes costosos y miradas amenazantes. Don Ernesto, me había dicho Fernando la semana anterior, su hijo está en problemas graves. Esta gente no acepta excusas indefinidamente. Ahora, mientras terminaba de limpiar los cristales de mi jardín, todo encallaba perfectamente. La desesperación en los ojos de Mauricio. La violencia súbita. Las palabras que Patricia le susurró durante la agresión. No habían venido a pedirme ayuda. Habían venido a cobrar una deuda que consideraba mía por el simple hecho de ser su padre. Pero se habían equivocado de hombre. Porque mientras ellos creían que aquella botella rota me había quebrantado el espíritu, en realidad había liberado algo que llevaba meses conteniendo, la determinación fría y calculada que me había convertido en millonario. Mauricio había jugado su última carta. Ahora era mi turno. 3 días después, mientras mi frente cicatrizaba con los puntos que Valentina había insistido en suturarme personalmente, recibí la llamada que había estado esperando. Fernando Castillo tenía nueva información que cambiaría completamente el panorama. Don Ernesto, necesitamos vernos inmediatamente. He conseguido acceso a información que supera todo lo que imaginábamos. Nos encontramos en el Café Imperial, un lugar discreto en el barrio de Sarri donde los empresarios discuten negocios sin temor a oídos indiscretos. Fernando. Me refiero a hacerle comprender que ya no tiene edad para manejar tanto dinero. Los hombres de su edad cometen errores, se vuelven vulnerables. Quizás sea momento de que alguien más joven tome las decisiones importantes. La grabación continuaba con detalles que me revolvieron el estómago. Habían discutido la posibilidad de declararme mentalmente incapacitado para manejar mis bienes. Patricia había consultado incluso con un abogado especializado en tutelas. Hay más, dijo Fernando mostrando fotografías de una reunión en un restaurante elegante. Su nuera se ha estado encontrando regularmente con Arturo Villanueva, un abogado conocido por casos dudosos de herencias anticipadas. Arturo Villanueva. Había escuchado rumores sobre ese letrado que se especializaba en convencer a familias de que sus patriarcas necesitaban protección legal de su propia senilidad. ¿Qué tipo de reuniones? Reuniones donde discuten estrategias para demostrar que usted no está en condiciones de administrar su patrimonio. Villanueva les ha explicado el proceso legal para transferir poderes financieros a familiares más capacitados. Las fotografías mostraban a Patricia tomando notas mientras Villanueva señalaba documentos. En una imagen particularmente clara podía verse una carpeta con mi nombre. Don Ernesto, hay algo más que debe saber. Los propietarios de los casinos han comenzado a presionar. Han dejado claro que si Mauricio no salda su deuda pronto, comenzarán a visitar personas cercanas a él. Mencionaron específicamente a su hija Valentina. Eso cruzó una línea que jamás debieron cruzar. Involucrar a Valentina, quien no tenía nada que ver con los vicios de su hermano, era una declaración de guerra.
Pero tengo buenas noticias, continuó Fernando. He establecido contacto con uno de los gerentes del Faraón. Está dispuesto a proporcionarnos información más detallada. Grabaciones de conversaciones, registros de transacciones, y documentación de las discusiones sobre cómo convencerlo a usted de entregar dinero. Fernando deslizó un último documento, una transcripción de una conversación grabada la semana anterior al incidente. Patricia, si las palabras no funcionan, vas a tener que ser más convincente. Mauricio, ¿qué quieres decir? Patricia, tu padre es de esa generación que respeta la fuerza. A veces necesitas demostrarles que ya no tienen el control. Mauricio, no voy a lastimar a mi padre. Patricia, no hablo de lastimarlo permanentemente. Pero una demostración de determinación, algo que le haga comprender que hablas en serio. Había sido ella quien plantó la idea de la confrontación violenta. Esta mujer ha estado manipulando a su hijo sistemáticamente, concluyó Fernando. Mauricio tiene problemas serios con el juego, sí. Pero ella ha convertido esos problemas en una estrategia para acceder a su patrimonio. Guardé todos los documentos en mi maletín. Mi hijo no era solo un adicto desesperado. Era un peón en el juego de su esposa. Fernando, necesito que continúes investigando. Enfócate en Patricia Valdez Rojas. Su familia, sus antecedentes, sus finanzas personales. Tengo la sensación de que hay mucho más por descubrir. Ya estoy en ello. Pero le advierto, esta mujer es más peligrosa de lo que aparenta. Salí de esa reunión con claridad absoluta sobre lo que debía hacer. Mauricio había dejado de ser mi único problema. Ahora enfrentaba una conspiración que incluía a su esposa, un abogado corrupto y casinos dispuestos a amenazar a mi familia. Pero habían cometido un error fatal, subestimar a un hombre que había construido un imperio desde cero. Y estaba a punto de demostrarles exactamente por qué eso había sido su mayor equivocación. Una semana después, mientras revisaba los nuevos informes en mi despacho, recibí una llamada que me heló la sangre. Era Valentina, y su voz temblaba de una manera que no había escuchado desde que era niña. Padre, necesito verte urgentemente. No por teléfono. ¿Puedes venir a mi apartamento ahora mismo? Dejé todo y conduje hasta su piso en el barrio de Pedralbes. Al llegar, encontré a mi hija caminando nerviosa por la sala. Siéntate, padre. Lo que voy a contarte va a dolerte mucho, pero necesitas saberlo. Se sentó frente a mí sosteniendo su teléfono con manos temblorosas. Hace 3 días, Mauricio y Patricia vinieron a visitarme al hospital. Pensé que era para disculparse por lo que pasó en tu fiesta, pero... Valentina activó la grabadora. Decidí grabar la conversación porque algo me pareció extraño. La voz de Mauricio comenzó a escucharse. Valentina, necesitamos hablar sobre padre. Su comportamiento últimamente nos tiene muy preocupados. ¿Preocupados por qué? Padre está perfectamente bien. ¿Te parece normal que un hombre de su edad siga manejando tanto dinero sin supervisión? ¿Te parece normal que tome decisiones empresariales impulsivas? Entonces escuchó la voz de Patricia, suave pero venenosa. Valentina, tú eres médica. ¿Sabes cómo el deterioro cognitivo puede ser gradual, casi imperceptible? Tu padre ha mostrado signos preocupantes. Pausé la grabación. Signos preocupantes. ¿De qué diablos hablan? Escucha el resto, padre. La grabación continuó. ¿Qué tipo de signos? Olvidos frecuentes, decisiones financieras erráticas, episodios de agresividad injustificada. Episodios de agresividad. ¿Cuándo has sido padre agresivo? El día de la fiesta. Cuando Mauricio solo trataba de hablar sobre problemas familiares urgentes, tu padre reaccionó de manera completamente desproporcionada. Me levanté furioso del sofá. Están inventando una versión completamente distorsionada. Padre, por favor, escucha todo. La grabación continuaba. Valentina, necesitamos que nos apoyes. Como su hija médica, tu opinión tendría mucho peso si necesitáramos tomar medidas legales para protegerlo de sí mismo. ¿Medidas legales? ¿De qué hablan exactamente? Tutela médica, respondió Patricia sin vacilar. Hay procedimientos legales para cuando un anciano ya no está en condiciones de manejar su patrimonio responsablemente. Solo necesitaríamos la evaluación de un profesional de salud mental y el testimonio de familiares cercanos. Tutela médica. Estaban hablando de declararme mentalmente incompetente para robarme legalmente.
Están sugiriendo que declare a mi propio padre incapacitado mental. Solo pedimos que consideres la posibilidad. Padre ha perdido contacto con la realidad moderna. Valentina detuvo la grabación y me miró con lágrimas. Padre, hay más. Después de eso, Patricia sacó una tarjeta de un psiquiatra que supuestamente podría evaluar tu estado mental. Le dije que estaban locos y los eché de mi consultorio. Abracé a mi hija. Gracias por tu lealtad, Valentina. Pero necesito que sepas algo. Le conté todo lo que Fernando había descubierto. Las deudas de Lluego. La manipulación de Patricia. El abogado corrupto. Cuando terminé, Valentina me miró con determinación. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que confíes en mí. Tengo un plan. Las semanas siguientes fueron de preparación meticulosa. Primero, transferí todos mis activos empresariales a un fideicomiso irrevocable administrado por un banco internacional. Ni Mauricio ni Patricia podrían tocarlo aunque me declararan incapacitado. Segundo, modifiqué mi testamento. Mauricio quedó completamente desheredado. Todo iría a Valentina y a fundaciones benéficas. Tercero, contacté directamente con los propietarios de los 3 casinos. Les ofrecí un trato, yo pagaría la deuda de Mauricio a cambio de todas las grabaciones y documentos que tuvieran sobre él y Patricia. Aceptaron. El dinero siempre habla más fuerte que la lealtad. Cuarto, presenté una denuncia formal contra Arturo Villanueva ante el Colegio de Abogados por mala praxis profesional, adjuntando todas las pruebas de su participación en el esquema. Finalmente, organicé una reunión familiar. El día señalado, Mauricio y Patricia llegaron a mi casa creyendo que finalmente había cedido. Les había enviado un mensaje conciliador: quiero resolver nuestras diferencias. Tengo una propuesta que les interesará. Cuando entraron al salón, encontraron algo inesperado: Fernando Castillo, Valentina, mi abogado personal, y un notario. ¿Qué es esto?, preguntó Patricia, su sonrisa calculadora desapareciendo instantáneamente. Siéntense, dije con la misma calma que había mostrado aquella noche del botellazo. Tenemos mucho que discutir. Durante la siguiente hora, presenté metódicamente cada pieza de evidencia. Las fotografías de los casinos. Las grabaciones de sus conversaciones. Los documentos de sus reuniones con Villanueva. Los registros de los retiros bancarios fraudulentos. Patricia intentó levantarse para irse, pero mi abogado la detuvo. Señora Valdez, si abandona esta reunión, las pruebas de fraude y conspiración irán directamente a la fiscalía. Le sugiero que escuche la propuesta de mi cliente. Mauricio estaba pálido, incapaz de hablar. Por primera vez en su vida, veía las consecuencias reales de sus acciones. Aquí está mi oferta, continué. Primero, pagué sus deudas a los casinos. Ya no les deben nada. Segundo, no presentaré cargos criminales contra ustedes por fraude, robo y conspiración. Tercero, Mauricio recibirá una pensión mensual modesta, suficiente para vivir dignamente, pero administrada por el fideicomiso. No podrá tocar el capital. ¿Y qué tenemos que hacer a cambio?, preguntó Patricia con voz temblorosa. Cuarto, Patricia firma estos documentos de divorcio, renuncia a cualquier reclamación sobre bienes de la familia Aguirre. Quinto, ambos firman una confesión completa que quedará sellada y solo se utilizará si intentan cualquier acción legal contra mí o Valentina en el futuro. Sexto, desaparecen de nuestras vidas. El silencio fue absoluto. Si no aceptan, añadí, tienen 48 horas antes de que todo esto llegue a la policía, la prensa y cada socio comercial que tengo. Su reputación quedará destruida. Y pasarán años en prisión por fraude. Mauricio finalmente encontró su voz. Padre, yo. No me llames padre, interrumpí. Perdiste ese derecho cuando me golpeaste con una botella por dinero. Toma la pluma. Firma los documentos. Y sal de mi vida. Firmaron todo. Patricia se divorció de Mauricio 3 meses después. Sin acceso al dinero que buscaba, desapareció hacia alguna ciudad del sur, probablemente buscando otra víctima. Mauricio ingresó voluntariamente a un programa de rehabilitación para ludopatía. Recibe su pensión mensual. Nunca más intentó contactarme. Arturo Villanueva perdió su licencia de abogado y enfrenta múltiples demandas de otras familias que estafó con esquemas similares. Valentina heredará todo cuando yo muera. Pero más importante, me cuida no por obligación ni por dinero, sino por amor genuino. La cicatriz en mi frente ya casi no se nota.
Pero cada vez que me miro al espejo, recuerdo aquella noche. No recuerdo el dolor del cristal rompiéndose contra mi cráneo. Recuerdo la claridad que vino después. A veces, las peores traiciones nos regalan las mejores lecciones. Mi hijo me mostró quién era realmente cuando creyó que yo era débil. Ese conocimiento, aunque doloroso, me liberó. Porque el verdadero poder no está en el dinero que acumulas. Está en saber exactamente quién merece tu confianza. Y quién no. Cuarto, Patricia firma estos documentos de divorcio, renuncia a cualquier reclamación sobre bienes de la familia Aguirre. Quinto, ambos firman una confesión completa que quedará sellada y solo se utilizará si intentan cualquier acción legal contra mí o Valentina en el futuro. Sexto, desaparecen de nuestras vidas. El silencio fue absoluto. Si no aceptan, añadí, tienen 48 horas antes de que todo esto llegue a la policía, la prensa y cada socio comercial que tengo. Su reputación quedará destruida. Y pasarán años en prisión por fraude. Mauricio finalmente encontró su voz. Padre yo. No me llames padre, interrumpí. Perdiste ese derecho cuando me golpeaste con una botella por dinero. Toma la pluma. Firma los documentos. Y sal de mi vida. Firmaron todo. Patricia se divorció de Mauricio 3 meses después. Sin acceso al dinero que buscaba, desapareció hacia alguna ciudad del sur, probablemente buscando otra víctima. Mauricio ingresó voluntariamente a un programa de rehabilitación para ludopatía. Recibe su pensión mensual. Nunca más intentó contactarme. Arturo Villanueva perdió su licencia de abogado y enfrenta múltiples demandas de otras familias que estafó con esquemas similares. Valentina heredará todo cuando yo muera. Pero más importante, me cuida no por obligación ni por dinero, sino por amor genuino. La cicatriz en mi frente ya casi no se nota. Pero cada vez que me miro al espejo, recuerdo aquella noche. No recuerdo el dolor del cristal rompiéndose contra mi cráneo. Recuerdo la claridad que vino después. A veces, las peores traiciones nos regalan las mejores lecciones. Mi hijo me mostró quién era realmente cuando creyó que yo era débil. Ese conocimiento, aunque doloroso, me liberó. Porque el verdadero poder no está en el dinero que acumulas. Está en saber exactamente quién merece tu confianza. Y quién no.